Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Muy buenos días, estimadas amigas y amigos. Les saludamos con mucho gusto iniciando esta emisión de viernes 22 de noviembre, Día de los Músicos. Les saludamos con mucho gusto aquí a través de las señales de sabersinfin.com y corporacioninmanente.com.mx en Voces y Sentimientos de Puebla. Esta mañana realmente es un programa en el que vamos a aprender muchas cosas. Tenemos un gran invitado. Quiero agradecer tu presencia, Patricio Eufrasio Solano, director del Museo Regional de la Revolución Mexicana. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias, Juan Carlos, luego con mucho gusto. No, hombre, nosotros nos da, de verdad, en lo personal me da mucho gusto. Te reitero lo que platicábamos ya el día de ayer. He tenido la oportunidad de empezar a leer con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, tu más reciente publicación, que se titula justamente Aquiles Cerdán, Sacrificio o Asesinato. Sí, es que qué bueno que te guste. Y esto deriva el nombre de toda la información de la que has podido tener a la mano para aportar más de lo que sabemos, de, como decías el otro día en una charla, de con lo que nos quedamos a nivel de la escuela primaria o secundaria, de lo que pasó el 18 de noviembre de 1910 en la casa de los Cerdán. Y aquí quiero retomar una frase ya para que después te deje que tú nos compartas parte de tu investigación, Patricio. Dices, todos conocemos ese inmueble como la casa de Aquiles Cerdán. Así es. Tristemente nunca fue su casa, nunca fue propietario de ese inmueble. No, nunca fue. Y de ahí viene gran parte de lo que tú has podido sustentar con tus investigaciones y ahora con estos libros publicados. Investigas, creo yo que podemos diferenciar así un poquito o clasificar así un poquito tu trabajo de investigación sobre el tema, de quién es, cómo viene, cómo evoluciona el inmueble como tal, lo que conocemos como la casa de los hermanos Cerdán, qué pasa con la familia Cerdán y también tu más reciente publicación, qué pasa con esa parte de la historia, digamos, entre comillas, perdida, porque no había documentos que sustentaran lo que algunos ya decían y que otros criticaban o cuestionaban, y que cuando tú tienes a la mano, analizas e investigas esta documentación, te encuentras con algo que estaba perdido de un proceso, hoy le llamaríamos así proceso, un juicio de lo criminal, de la viuda de Aquiles Cerdán, justamente para dar título a tu libro. La muerte de Aquiles Cerdán, ¿fue un asesinato o fue un sacrificio? Y bueno, pues con esta introducción, pues mejor dejo que tú nos platiques qué has encontrado en esas tres vertientes, Patricia. Primero te agradezco mucho, Juan Carlos, el que me invites, luego con mucho gusto el participar aquí. Y antes precisamente de entrar al tema, yo quisiera resaltar un asunto muy singular de las ciencias humanas, de las humanidades y de las ciencias sociales. El conocimiento de estas ciencias no es estático. Pareciera ser que durante mucho tiempo se pensó que ya se había investigado una situación histórica y ahí quedaba. Y la preeminencia que han tenido en las últimas décadas las llamadas ciencias duras, en las cuales el método científico, la comprobación de las cosas, más el adelanto como una necesidad, como un estar renovándose, es la pauta de lo científico. Y las ciencias humanas, las humanidades en general, y todas ellas de alguna manera lideradas por las ciencias sociales, específicamente la sociología o la economía o cosas así, también están en la vertiente estas de renovación de los conocimientos. Ya no se trata de que un historiador encontró un dato y así se queda para toda la vida y nunca lo volvemos a cambiar. No, la tendencia actual de los investigadores jóvenes y de los no tan jóvenes como yo es precisamente ir buscando los nuevos datos para las interpretaciones, para que interpretar los elementos y nos permita un conocimiento más próximo, si no a la verdad, cuando menos al contexto en el que se dieron. Y este es el caso de la investigación de los Cerdán. A mí me llamó mucho la atención cuando llegué a Puebla hace 13 años, que existían una serie como de anquilosamientos en determinadas áreas de la investigación o del propio conocimiento que los poblanos tienen de sí mismos.
Uno de los datos más impactantes, por ejemplo, que yo empecé a conocer a través de las publicaciones del Sistema de Información Cultural de Conaculta o de INEGI, es, por ejemplo, la gran cantidad de sitios arqueológicos que existen en Puebla. Son cerca alrededor de 2.000 los que tiene registrados el Sistema de Información Cultural. De esos están estudiados relativamente a fondo unos 13, y de esos 13 están abiertos al público 3. Entonces, que son los que conocemos y que pensamos que son los únicos que hay. La gran mayoría es lo que pensamos. Y sin embargo, algunos de ellos son tan impactantes como Cantona. O sea, Cantona es un sitio realmente maravilloso. O sea, para maravillarse con lo que físicamente, social, económica y culturalmente hicieron todos los prehispánicos aquí en esta zona. Y como ese te podía dar cualquier cantidad de datos, ¿no? Entonces, es posiblemente por esto que los investigadores, los sociólogos le llaman la ceguera los psicólogos le llaman la ceguera de taller. Esto que ya no ves, o sea, todos los días pasas y si dejaste en algún lugar algo, ya no lo ves. Sí, bueno, sí. Eso sucede en cierta medida con el grupo social de los poblanos. El grupo social de los poblanos pasa todos los días junto a la catedral en sus actividades cotidianas. Entonces ya no se maravilla con lo que esto significa. Pero el esfuerzo para crear, por ejemplo, un inmueble de estas características, con toda la magnificencia que representó en su momento, el gran esfuerzo que hicieron varias generaciones de poblanos, no solamente físico, sino económico, pero sobre todo identitario, ya no lo notas. O sea, es más notorio la algarabía y el ruido que hacen los compañeros estos que son payasitos del grupo de payasitos en el Zócalo, que el ruido y la magnificencia de la campana monumental de catedral. Porque esta ceguera de taller está presente en los poblanos. Pero no en los poblanos, en todo el mundo, o sea, no sucede todo. Lo mismo le pasa a los guanajuatenses que tienen ahí, a los del DF cuando pasan por el Palacio de Bellas Artes, ¿no? O el Museo de la Revolución. Entonces, esta parte para los que venimos llegando de pronto, nos parece muy asombroso que no sea el tema de todos los días de los poblanos. Para el caso específico de las investigaciones que yo he realizado, fue un producto de este desconocimiento de mi parte de la historia a profundidad de los Cerdán. Como no soy poblano, a mí no me la habían contado. Lo que yo sabía descubrir, lo que yo sabía era lo que tenían los libros de texto, y los libros de texto tienen 2 líneas de este asunto. Entonces era, pues sí, sabía que existían este tipo de cosas, pero no de la magnitud de ello. Entonces lo primero que a mí me asombró de la existencia del sitio era que era un sitio que estaba ahí completo, no tenía mayores deterioros, existía desde hacía mucho tiempo, y sobre todo existían los testimonios de todo tipo de que ese era el sitio exacto. O sea, no toda la historia se puede ubicar de esa manera. Si nosotros quisiéramos ubicar no sé, la casa o el jacal donde vivió Zapata, pues nunca nos vamos a dar con él, jamás, aunque quisiéramos. Sin embargo, ahí estaba la casa de los Cerdán. Todo el mundo sabía que era la casa de los Cerdán. Todo el mundo había pasado los últimos 100 años y había visto la fachada balaceada. Todo el mundo sabía que ahí había sucedido un hecho de sangre que le había dado renombre a Puebla en los primeros años del siglo XX. Y sin embargo no tenía la calidad casi de santuario. Era parte del paisaje urbano, una casa, a lo mejor no más porque llamaba la atención por los balazos, ¿sí? ¿No? Pero no se había descubierto todo lo que había ahí. A mí me asombraba que la gente no tuviera como referencia y decir, donde está la casa de los Cerdán, ahí está Santa Clara y ahí venden dulces. Era al revés. La gente preguntaba, ¿y dónde está el museo? Y te decían, pues en la calle de los dulces. Y entonces todo el mundo ubicaba que allí estaba, ¿sí? Entonces quiere decir que no se había promocionado de manera adecuada lo que allí sucedió y se hizo.
porque sí es muy importante que vendan dulces allí, qué rico, que exista esto como una situación comercial, pero ninguna de las dulcerías de ahí es más importante que para los efectos prácticos del siglo XX para acá, que lo que sucedió en esa casa. Es exactamente igual lo que sucede con la Biblioteca Palafoxiana. Todo el mundo ubica la Casa de Cultura, ¿Sí? pero si le preguntas a alguien dónde se encuentra la Biblioteca Palafoxiana, no necesariamente dice al revés, la Biblioteca Palafoxiana forma parte de la Casa de Cultura, sino al revés, la Casa de Cultura. Ve allí, y todo el mundo conoce la Casa de Cultura porque ha ido o a alguno de los bailes del domingo, o ocasionalmente a alguna presentación, o a la cinemateca que está ahí. Y sin embargo, la importancia de la Biblioteca Palafoxiana rebasa incluso lo que fueron en su momento esos dos edificios, colegios de formación eclesiástica e intelectual. En sí mismo la Biblioteca Palafoxiana es muchísimo más importante, debe ser el centro de ese lugar, el único centro. Es más, no debe tener otra cosa más que lo que estaba alrededor de la Biblioteca Palafoxiana. Pero ahí se creó la Secretaría de Cultura, allí fueron sus primeras oficinas, allí estuvo la gestación de lo que hoy es el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, y durante 30 años fue la Secretaría de Cultura. Bien. Entonces la cotidianidad del trabajo en la formación de una institución tan importante como una Secretaría de Cultura, ¿sí?, de alguna manera desplazó la gran importancia de la Biblioteca Palafoxiana. Sí, como que empezó ahí a confundirse entre otros temas y empieza a ser parte de algo más. Así es. No toma ese lugar como tú lo refieres, que sería lo deseable, que fuera lo único por la gran riqueza que en sí mismo representa. Patricio, te voy a pedir que nos permitas ir a la primera pausa y regresamos aquí a Voces y Sentimientos de Puebla a seguir platicando de este inmueble conocido comúnmente como la Casa de los Hermanos Cerdán o Casa de Aquiles Cerdán, y que hoy es la sede del Museo Regional de la Revolución Mexicana, del cual eres director. Vamos a la pausa y volvemos. No se pierdan, síganos aquí en la señal de sabersinfin.com y corporacioninmanente.com.mx. Regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.